Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de la cuarta temporada del podcast Historia Universal Contemporánea, un espacio en donde se habla de algunos de los hechos y procesos históricos que sucedieron en los últimos siglos. Mi nombre es Raimundo Salcedo y en esta temporada tenemos la temática de la Primera Guerra Mundial y en los episodios anteriores nos hemos referido a la situación de los frentes oriental, occidental y balcánico en el periodo de 1914 a 1916. Así que para continuar con la secuencia cronológica de los sucesos, ahora toca el turno de referirnos al año de 1917. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a escucharlos ya que, como lo dijo por ahí uno de los comentarios que me han dejado en el podcast, esto se va armando como una especie de rompecabezas y algunas de las cosas que trataremos aquí guardan relación sobre todo con los episodios referentes al frente occidental y al frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Este episodio se estructura con una muy breve introducción y luego se dividirá en tres partes, una para hablar de la situación del frente occidental, otra para hablar de la situación del frente oriental, así como el impacto que tuvo en el estallido de la Revolución Rusa en febrero y octubre de este año de 1917, para finalmente referirme al ingreso de los Estados Unidos en el conflicto que tuvo lugar también en este año de 1917. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. A manera de introducción, me gustaría recalcar que este es un año decisivo para el conflicto, un conflicto que llevaba 3 años sin definirse claramente para alguno de los dos bandos. El año 1917 es el final del tercero e inicio del cuarto año de una guerra que, como dijimos hace un par de capítulos, se había convertido en una guerra de desgaste. En 1917 ocurrirán dos cosas que cambiarán el panorama general de la guerra y van a repercutir no solo en el resultado, sino también en las consecuencias de este conflicto que ya por entonces era el más mortífero de la historia de la humanidad y sus horrores no se comparaban con ningún otro conflicto bélico anterior. Para referirnos a la situación del frente occidental debe quedarnos claro, franceses, alemanes y británicos por igual llevaban 3 años peleando. Han intentado todo lo posible para romper las líneas enemigas y ahora saben que no es posible. La guerra química ha sido cruel, pero no ha modificado la línea del frente que se fijó en 1914. La guerra se libra mayormente en territorio francés y una parte muy pequeña en territorio belga. El final de las grandes batallas en 1916, en el Somme y en Verdún, había llegado a un replanteamiento de la estrategia a seguir. Alemania y Francia sufren cambios en sus respectivos mandos militares. En el caso alemán, Falkenhayn es sustituido por Paul von Hindenburg en agosto de 1916. Y en Francia, Joseph Joffre es sustituido por Robert Nivelle, quien proponía una ofensiva sumamente atractiva a un gobierno francés. Pero vamos a empezar con Alemania. El liderazgo de Hindenburg trajo un movimiento insólito en el frente. Las tropas alemanas se replegaron a una línea cuidadosamente trazada y que sería conocida por entonces como la línea Hindenburg. A diferencia de su antecesor, Hindenburg abandonó la política de defender todo el territorio posible y prefirió hacer uso de los recursos geográficos a su alcance para trazar una línea de frente que le favoreciera, aunque ello implicara abandonar y destruir algunas de sus propias trincheras. Esta retirada también fue conocida como el Plan Alberich, nombrado así por el personaje de la obra de Richard Wagner. Y es que el territorio entre la antigua línea del frente y la línea Hindenburg fue devastado por los soldados alemanes. A su paso, dinamitaron las trincheras, sacrificaron ganado y destruyeron aldeas y poblaciones que se encontraban entre una línea y la otra.
El objetivo: evitar que los franceses e ingleses, al tomar posesión de estos territorios, se vieran favorecidos por los recursos que pudieran encontrar. El plan Alberich se llevó a cabo entre principios de febrero e inicios de abril de 1917. Ahora vamos a Francia. Como ya lo dije en capítulos anteriores, las batallas del Somme y Verdun fueron victorias pírricas para los aliados. Y en el caso de Francia, el desgaste y la desmoralización de sus soldados era extrema. Bajo el liderazgo de Nivelle, se inicia una ofensiva que llevará su nombre. En abril de 1917, esta ofensiva pretendía incursionar en las líneas enemigas de forma sorpresiva y contando con el apoyo de líneas de artillería. Estas ideas fueron muy bien recibidas por el alto mando, pues se creía que Nivelle entendía el curso y la dinámica de los acontecimientos de esta guerra. En realidad, la idea de irrumpir de forma profunda y sorpresiva era una idea que adoptarían posteriormente los alemanes y tendría resultados notables, amén de ser una de las tácticas que utilizarían en la Segunda Guerra Mundial, con resultados todavía mejores. Álvaro Lozano lo resume bien. Tal vez la principal razón del posterior fracaso de la ofensiva de Nivelle no fue tanto el método de ataque, sino su amplitud, los largos retrasos y los fallos en la confidencialidad sobre la operación. Y es que los preparativos para la ofensiva Nivelle fueron un desastre, al punto que al momento del inicio de la ofensiva los alemanes sabían perfectamente lo que intentarían los aliados y, como es obvio, resultó en un gran fracaso para los aliados. El fracaso de la ofensiva Nivelle fue un punto de quiebre entre varios de los soldados franceses que comenzaron una serie de amotinamientos en contra de los altos mandos. Y es que tanto civiles como militares estaban sumamente inconformes con el manejo de la guerra. Los primeros motines sucedieron el 29 de abril, cuando Nivelle ordenó reanudar los ataques. Un soldado declaró: "Decidimos no lanzar otro ataque más. Expresamos nuestro extremo agotamiento, nuestros sufrimientos, nuestro dolor. El alto mando, sin duda, tomará alguna otra decisión". Al respecto, Álvaro Lozano refiere: "Por encima de todo, los soldados franceses se mostraban indignados por el frívolo sacrificio de vidas por parte de los oficiales que ideaban planes insensatos. Nivelle se había mostrado tan optimista en sus predicciones que los soldados franceses, al descubrir las sangrientas ofensivas de 1917, que habían sido un ejercicio inútil, se mostraron indignados". Aquí cabría preguntarse por qué Alemania no aprovechó la situación de amotinamiento en las líneas francesas para efectuar una ofensiva que pudiera resultar muy beneficiosa para sus intereses. La razón es muy simple: el ejército alemán no sabía lo que sucedía en las líneas enemigas. De haberlo sabido, tal vez una ofensiva alemana habría diezmado al ejército francés y cambiado por completo el resultado de la guerra. Como siempre sucede cuando utilizamos un elemento contrafactual, nunca sabremos con certeza lo que habría ocurrido. Nivelle fue sustituido por Philippe Pétain tras el desastre de su ofensiva. De alguna forma, Pétain tuvo más en mente las condiciones de sus soldados para evitar que los motines volvieran a ocurrir en el frente. Francia libraría otras batallas como la de Cambrai entre el 20 de noviembre y el 7 de diciembre de 1917, que fue la primera vez en la historia que se dio una ofensiva con tanques, y a pesar de que los aliados tuvieron un éxito inicial que puede atribuirse también al uso de artillería, los resultados de esta batalla son indefinidos, un empate en el mejor de los casos. Por el otro lado, del frente occidental, las tropas británicas se preparaban para otra ofensiva, nuevamente en la ya sangrienta región de Ypres, Bélgica, en lo que se conocería como la Tercera Batalla de Ypres, que se extendió entre julio y noviembre de 1917 y se tradujo en otra victoria pírrica para los aliados.
Tenemos, por otro lado, la situación del frente oriental, esto es, entre Rusia y los imperios centrales, Alemania y el imperio austrohúngaro. Debe decirse que la situación de Rusia, contrario a lo que muchas veces retrata la cultura popular, resultaba algo prometedora, considerando que la ofensiva Brusilov había sido muy beneficiosa para la causa rusa. No estoy diciendo que las condiciones de los soldados rusos no fueran precarias, pero el panorama desde el punto de vista bélico era bastante prometedor para un imperio que había tenido victorias tácticas frente a una Alemania que se encontraba sobrecargada en la defensa del occidente, el oriente y los Balcanes. Sin embargo, lo cierto es que Rusia se encontraba al borde de una revolución desde hacía tiempo. Álvaro Lozano nos dice al respecto: en el invierno de 1916-1917, la principal cuestión era saber si la revolución se produciría desde arriba o desde abajo. El propio Brusilov lo dijo así: si debo elegir entre el emperador y Rusia, yo marcharé por Rusia. En una carta dirigida a su antiguo jefe, el gran duque Nicolás. En el frente interno de Rusia, las cosas iban de mal en peor. El invierno de 1916 había sido particularmente crudo y las condiciones de guerra total generaban un racionamiento que llevaba a los rusos de a pie a condiciones sumamente precarias, de indigencia. Las finanzas públicas, además, eran un desastre, empezando por el hecho de que la solución que el gobierno del zar encontró para sus problemas de liquidez fue la de imprimir más rublos, lo que devino en una inflación insostenible incluso para los banqueros. Las condiciones llevaban a una serie de huelgas y la escasez de alimentos se agravaba día con día. Álvaro Lozano señala la ironía de esta situación, pues aunque técnicamente Rusia poseía alimentos suficientes para todos sus habitantes, los factores como el crimen, las inclemencias del clima y el uso del ferrocarril para satisfacer las necesidades militares hicieron de aquello una terrible hambruna que constituía una bomba de tiempo. Como sabemos, y así lo traté en 2 episodios de la primera temporada del podcast, la Revolución Rusa es en realidad el conjunto de 2 revoluciones, una en febrero de 1917 y la otra en octubre de ese mismo año, y para efectos del calendario gregoriano sucedieron en marzo y noviembre respectivamente de ese mismo año. Las protestas y huelgas durante febrero se vieron favorecidas por el hecho de que el zar no se encontraba en Petrogrado, la capital del Imperio Ruso, actual San Petersburgo. Y por otro lado, que la guarnición de soldados que estaban en la capital para acallar las protestas empezó a sentirse atraída por las ideas de los huelguistas al punto de comenzar a protegerlos y pasarse del lado de los huelguistas. El país se vio paralizado por una huelga general, la ley y el orden se rompieron de forma irremediable, las cárceles se vaciaban, los soldados eran cada vez más afines a los que protestaban y menos a su zar. Nicolás intentó regresar a Petrogrado para solucionar la situación, pero ya era tarde. A su llegada el zar se vio en la necesidad de abdicar el trono, primero a favor de su hijo Alexei, pero después se retractó y abdicó a favor de su hermano Miguel. Miguel Romanov no aceptó el trono y esto supuso el fin de la dinastía que había tenido por 3 siglos el control de la autocracia en Rusia. Ahora bien, para efectos de la guerra, estos acontecimientos son sumamente importantes, porque Alemania no emprendió mayores ofensivas en el frente oriental debido a que pensaba que el gobierno resultante de la Revolución de Febrero solicitaría la paz. No fue así. Presionados por Francia e Inglaterra, el gobierno provisional ruso decidió continuar con la guerra, lo que sería el germen de otra revolución, la Revolución de Octubre. Yosif Vissarionovich Dushuashvili, mejor conocido como Stalin, mencionó: los vampiros burgueses
de los países beligerantes han sumido al mundo en una carnicería sangrienta, una auténtica matanza, la ruina, el hambre y la barbarie, para que un puñado de bandidos con corona y sin ella saqueen países extranjeros y se embolsen millones y más millones. Este germen de la Revolución de Octubre se vio favorecido con la llegada, auspiciada por el Imperio Alemán de hecho, de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, a Petrogrado. Lenin estaba asilado en Zúrich y al gobierno alemán le convenía que regresara a Rusia para encender más la llama de la revolución y provocar la salida definitiva de Rusia de una guerra que, cada vez más, veían factible ganar si se libraba por uno solo de sus frentes, el frente occidental. La inestabilidad política de Rusia, la decisión del gobierno provisional de mantener la guerra y la llegada de Lenin radicalizaron la revolución que en octubre de 1917, octubre juliano, noviembre gregoriano, se produjo una segunda revolución que finalmente sacaría a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Con un jugador menos, la Triple Entente tenía menos posibilidades de ganar. Y aunque los imperios centrales se encontraban muy desgastados, es en este punto que la posibilidad de que ellos ganen la guerra se ve más tangible y prometedora. En este panorama de la guerra, nos damos cuenta de que Alemania está aumentando sus posibilidades de ganarla y parte del intento incluye evitar que Estados Unidos entre en el conflicto. Ya desde tiempo atrás, Alemania había reducido su lucha submarina debido a las enérgicas protestas que el gobierno estadounidense había hecho por el hundimiento del transatlántico Lusitania, un buque británico de la Cunard Line en el que habían muerto 128 ciudadanos estadounidenses en 1915. El hundimiento del transatlántico Lusitania sucedió como producto de un torpedo alemán lanzado por un submarino SM-U-20 y ocurrió en solo 18 minutos, lo que hizo imposible sacar los botes salvavidas. Murieron 1.198 personas, entre ellas 100 niños. El hecho de que Alemania haya reducido sus ataques ilimitados en el mar tras este evento es clara muestra de su interés en mantener a los Estados Unidos fuera del conflicto, pues sabían perfectamente que si Estados Unidos entrara a la guerra, lo haría del lado de Inglaterra y Francia y no del lado de los imperios centrales. Hay, sin embargo, otro factor que provoca la entrada de Estados Unidos a la guerra. Y es que en febrero de 1917, cuando reinaba la incertidumbre sobre el destino de la revolución en Rusia, justo cuando los alemanes se están replegando a la línea Hindenburg y cuando los franceses se disponen a emprender la ofensiva de Nivelle, el ministro de Asuntos Exteriores envió a su embajador en Ciudad de México un telegrama que hoy conocemos como el telegrama Zimmermann. Este telegrama instruía al embajador de Alemania en México para que entrara en negociaciones con el gobierno mexicano, a fin de forjar una alianza en la que México podría recuperar los territorios de Alta California y Nuevo México perdidos en la Guerra de Intervención en 1848. La propuesta se hacía en un momento muy conveniente para Alemania, pero también en una coyuntura muy compleja para el gobierno mexicano, que justo estaba terminando de celebrar un congreso constituyente, ya que el poder había quedado vacante y la situación de revolución que vivía el país desde 1911 le daba muy poca estabilidad al gobierno del entonces encargado del Ejecutivo Federal, Venustiano Carranza. El mensaje, sin embargo, no se mantuvo en secreto. La inteligencia británica lo interceptó por los 3 canales en los que fue enviado. A su vez, también lo interceptó a su llegada a Ciudad de México y lo decodificó. Woodrow Wilson, por entonces presidente de Estados Unidos, había sido reelecto en 1916 para ese cargo sobre la base de que se mantenía a favor de la neutralidad de los Estados Unidos. Haciendo caso de uno de los principios que los padres fundadores de Estados Unidos habían proclamado, Wilson había propugnado por mantenerse al margen
de los conflictos europeos. Sin embargo, el telegrama Zimmermann cambió todo. Incluso los sectores que se habían mostrado menos belicistas ahora apoyaban la idea de que Estados Unidos entrara en la guerra. Wilson solicitó la declaración de guerra a su Congreso el 2 de abril de aquel año y el día 6 declaró formalmente las hostilidades contra el Imperio Alemán. Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial. Hasta este punto, Estados Unidos había tenido un papel más de mediador que de participante, y el temor de Alemania a que Estados Unidos entrara en la guerra no era infundado. Era un país con vastos recursos y un ejército intacto. Pero no debemos confundirnos. Hoy, la entrada de Estados Unidos a un conflicto, cualquier conflicto, implica la presencia del país más poderoso del mundo, o al menos uno de los más poderosos en ese conflicto. Pero en 1917, la entrada de Estados Unidos a la guerra no significaba esto. Estados Unidos era uno de tantos países del mundo, industrializado, sí, con recursos materiales, alimenticios y humanos, sí, pero no se estimaba que fuera de los más poderosos del mundo. Al menos en este punto, 1917, Estados Unidos no presenta un apoyo total, absoluto e incondicional a sus aliados, pero eso no minimiza su participación en la guerra. De hecho, sirvió para levantar la moral de los soldados, sobre todo franceses, que habían tenido grandes decepciones tras la ofensiva de Nivelle, y jugará un papel toral en el año de 1918, que será materia del siguiente episodio. Bien, vamos a la parte de los comentarios históricos e historiográficos. En lo histórico, debemos decir que el gran tablero de ajedrez que es la Primera Guerra en 1917 empieza cada vez más a acercarse al final. Y lejos de lo que implica la actuación de los altos mandos y las cúpulas de los países beligerantes, parece cada vez más claro el papel que juega el sector social, tanto en el frente como en el frente interno. Es decir, la Revolución Rusa fue posible por el descontento que sufría la población dentro de Rusia, y aunque también había descontento en el frente, es notorio el papel que juegan los obreros, campesinos y, hay que decirlo, mujeres que formaron parte de estos movimientos. Por su parte, que las tropas francesas se ven desesperadas y desconcertadas de sus dirigentes, no al punto de dejar pasar a los alemanes y perder voluntariamente la guerra, pero sí al detener motines en contra de sus altos mandos debido a la forma en que se tomaron decisiones que terminaron costando miles de vidas. En lo que toca a los comentarios historiográficos, el año de 1917 es crucial en casi cualquier texto que trate sobre la Gran Guerra. Álvaro Lozano titula el capítulo respectivo como Punto de Ruptura. Max Hastings lo llama el año de la crisis, y con justicia podemos llamarlo un año de definiciones. 1917 es, a la Primera Guerra Mundial, lo que 1943 será para la Segunda. Es aquí donde además es imposible escindir el estudio de entre frentes, pues en 1917 es cuando convergen muchos de los distintos factores que se fueron dando por separado en cada frente, pero que su estudio conjunto nos da un panorama mucho más amplio de este año, sin duda decisivo para la guerra. Por su parte, la bibliografía sobre este tema es sumamente extensa, ya que sobre 1917 y sus eventos, tanto centrales como periféricos, son abordados desde múltiples perspectivas y aristas. Tan solo en México, cualquier texto que trate sobre la revolución tendrá una referencia aún lejana a la repercusión de los acontecimientos relacionados con el telegrama Zimmermann y las circunstancias del gobierno carrancista ante esa propuesta. Pero también la bibliografía rusa y sobre todo soviética mencionará cómo la guerra y su manejo constituyeron una causa directa del estallido de la revolución, aunque en algunos casos atribuirán también la Revolución de Febrero a un movimiento orquestado por bolcheviques, lo que se antoja en ocasiones como una imprecisión histórica.
sobre lo que no hay mucha bibliografía, e incluso es un tema poco estudiado en Francia, es, precisamente, el amotinamiento de sus soldados después de la ofensiva Nivelle. Incluso, varios archivos que reflejan esta situación fueron clasificados y solo están disponibles después de 2017, literalmente un siglo después de que ocurrieron estos motines. Finalmente, habría que mencionar, sí, que hay una película que incluso lleva el nombre de 1917, en la que se narra la historia de dos soldados que deben llevar un mensaje a otra trinchera para evitar que un ataque se consume. Esta película goza de un aparato técnico impecable y es un falso plano secuencia que le valió varios premios de la Academia en 2019. Bien, esto ha sido todo por ahora. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho. Ya estamos pisando el terreno de los 700 suscriptores. También a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio, y puedes dejar algún comentario en la caja de comentarios, ya sea de YouTube o de alguna de las plataformas de podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía utilizada en estricto orden alfabético por apellido del autor es Martin Gilbert, La Primera Guerra Mundial; Peter Hart, La Gran Guerra 1914-1918; Álvaro Lozano, La Gran Guerra 1914-1918; Michael Nyberg, La Gran Guerra, una historia global.